Vale, ya te estoy grabando. Entonces, la primera parte de la guía que era un OneNote, ¿no? Entonces, en la guía puntualmente te decían tenías que investigar unas cosas, ¿sí? Que eran pues correspondientes a documentación y un poquito de teoría de diagramas por acá y por allá. Entonces te pedían investigar qué era Visagi, te pedían investigar diagramas de clases, diagramas UML, bueno, modelado UML, diagramas, bueno, el diagrama entidad-relación, ¿sí? Y todo eso desde un blog de notas en OneNote, que OneNote es como, pues es una aplicación de la suite de Microsoft, sí, de Microsoft, que imagina que es como una clase de libro, ¿sí? Entonces tú puedes ir escribiendo donde quieras, en los bloques que quieras, con el orden que quieras, de la forma en que quieras. Y pues en ese, el profesor eligió esa herramienta porque pues él lo que quería es que eso se viera como un blog de notas en donde tú ibas a estar investigando, ¿sí? Entonces el objetivo de la actividad número uno es precisamente que la persona que haya hecho la investigación pues entendiera qué es lo que tiene que hacer pues para cada uno de los diagramas que te va a pedir en la actividad número 2, ¿sí? La actividad número uno constaba de cuatro partes, y más no estoy, ya que está abriendo el OneNote y ya te lo voy a poder mostrar. Pues primero que nada era el notebook principal, que es una sesión, entonces yo supongo que va a seguir pidiendo notebooks, ¿sí? Te decía que la Ujú, sesión uno se llamaba... Espera porque está cargando esta cosa. ujú, A ver, la sesión uno se llamaba modelado de sistemas de información, ¿sí? Que era la primera. Y ujú. habían cuatro páginas. La primera página era la de modelado de procesos, que era Visagi. La segunda página era modelado con UML. Tercera página era diagrama de clases y la cuarta era modelo entidad-relación, ¿vale? Ujú. Entonces en la guía te decían como, bueno, tú tienes que hacerlo de forma interactiva y también pues didáctica. La idea es que utilices imágenes, videos, documentación, links, topics, temas, ¿sí? Entonces es como que me encargué de hacer un poco de todo eso y pues hice como una investigación en un notebook un poquito pues compacto, ¿sí? Pero pues muy sustancioso, muy sustancioso. Entonces si tú quieres entender un poco más de lo que hicimos, leyendo el notebook puedes aclararte eh, con el tema pues del modelado pues del UML y como tal los diagramas de clase y como tal todo eso, ¿sí? Mira, acá te puse por ejemplo un diagrama de casos de uso, pues esto es un diagrama de secuencias, esto es un diagrama de actividades, esto es un diagrama de clases. También te hice ejemplos de diagramas de clases, ejemplos prácticos. Te agregué un par de videos de la importancia del UML, una construcción, de hecho esto no va acá creo. ¿Sí? ¿Qué más hay? Bueno, pues en Me el tocaba diagrama... quitar ese pedazo. ¿Quitaste? ¿Tú ya copiaste este notebook a tu Ya correo? abrí mi, ya abrí mi OneNote y lo pasé todo. Ah, bueno, muy bien. Sí, porque es que lo que te decía es que si te das cuenta, yo, a ver, no, OneNote es una suite que se paga, ¿sí? Entonces yo no tengo correo de Outlook porque yo siempre he utilizado Gmail. Y el único correo de Outlook que tenía era pues precisamente el de la universidad, entonces decía solo con el de la universidad, pero pues me di cuenta tarde lo del link del SharePoint que sale con un nombre de la U distrital, y aparte de eso queda mi nombre marcado en el OneNote, entonces por eso era importante que lo cambiaras. Y esa partecita al final era que acá en la conclusión había puesto una sugerencia de imagen, por si lo querían modificar, pero pues yo creo que así está bien, ¿vale? Aquí todo es sugerencia de imagen, una imagen de un conjunto de diagramas OM de un sistema completo puede dar visión general de cómo se interconectan los distintos diagramas para Ajá. modelar un sistema. Sí, tal ¿Lo cual. quito? Esa partecita la puedes borrar, sí. Y ya el resto creo que sí está bien. Entonces pues también te hago la introducción a qué es un diagrama de clases, cómo se compone, qué partes tiene, que igual yo no sé si tú recuerdas, pero eso lo vimos dentro de todo en las clases que tuvimos al comienzo. ¿Sí? Mm, ujú. Entonces esta era la primera actividad. Y el entregable de esta actividad era dentro del documento de Word que tú tenías que enviar con las indicaciones pues, que tiene el profesor. Tiene que ir el link, ¿vale? Es nomás adjuntar el link de ese OneNote y ya. Asegúrate de dejarlo público, ¿vale? Público y para comentar, no lo dejes abierto para editar. ¿Listo? Ah, bueno, voy Fuera a de mirar eso. esto, fuera de esto, entonces el profesor lo que pedía en la guía puntualmente era, eh, o sea, era muy claro, por eso te dije que no te pedían escribir mucho en general. En la guía 2 que lo tengo acá, te decía puntualmente en la segunda parte que tú tienes que
hacerlos de modelar, ¿sí? Tienes que modelar el sistema de información conforme la guía uno y el informe que hiciste en la guía uno, ¿sí? Que fue lo que tú me mandaste, ¿sí? Ujú, Entonces, ujú. te pedían como cinco tipos de diagramas. Te pedían el diagrama de clases, te pedían el diagrama de secuencia. Mira, clases, clase de uso, secuencia, colaboración y el de entidad, relación lógico y relacional, que es el que te pasé en el data modeler, ¿vale? Ujú. Entonces, el diagrama de clases es solo un diagrama, el diagrama de caso de uso son alrededor de 6 diagramas, el diagrama de secuencia son 4 diagramas y el diagrama de colaboración es uno solo, ¿vale? Y el diagrama de modelo, los diagramas de modelo entidad relación son el modelo lógico, que es el azulito que tú ves en el data modeler, y el modelo relacional, que es el amarillito, ¿sí? Entonces acá tengo todos los diagramas, se los voy a ir mostrando y los vemos de una vez. Esto te lo adjunté dentro del documento, estos diagramas te los subí. eh, Precisamente pues porque en la guía no te piden o sea, no te piden documentar los diagramas más que hacerlo, ¿sí? Te dicen que tienes que hacer las investigaciones y realizar los siguientes diagramas utilizando cualquier herramienta de uso libre de modelado de información UML, ¿vale? Pero ven, yo te iba a preguntar si no me puedes enviar el link de, digamos, si de pronto toca hacer algún cambio porque lo que me enviaste no se puede modificar. Sí, mi flor, ahí hay dos. Hay una carpeta que tiene los diagramas. Mira, esta carpeta fue la que te envié. Tiene diagramas modificables, ¿sí? Que Pero no son los se puede SVUG. modificar. Y esto lo que tienes que hacer es venirte acá, hacer draw.io. Sí, y abrir esta herramienta de software libre que sirve pues para editar diagramas. Sí, entonces toca esperar un momentico a que entre. Y digamos, vas a abrir un Open Existing Diagram. Tú lo que haces es subirlo a tu nube de OneDrive o a tu nube de Drive, ¿sí? Y vas a buscar el SVG del diagrama que quieras modificar, ¿sí? Entonces, digamos, esto es un SVG de la primera parte de diagramas de colaboración. Si yo le doy doble clic, me lo abre y me lo abre así tal cual como te lo envié. ¿Lo ves? Mm, Hagamos el, hagamos el ejercicio con otro. Entonces, digamos, vamos a abrirlo desde Google Drive. Me vuelve a abrir la pestaña. Me abre la pestaña de Google Drive. Y por ejemplo, vamos a abrir los diagramas de secuencia. Que acá tengo el SVG, que fue el mismo que te mandé. Doble clic. Y le digo que lo abra en una nueva ventana. ¿Sí? Y me abre la nueva ventana. Toca esperar un momentico que cargue. Me abre la nueva ventana y me carga directamente el diagrama, ¿vale? Mira, ¿lo ves? ok, ya lo voy a ver. Tal cual como estaba. Pasa que es que los SVG son un tipo de imagen vectorizada, entonces todo eso lo guarda, ¿vale? En caso de que lo quieras modificar, pero pues yo creo que no es necesario. Ujú. Bueno, en orden. El diagrama de clases. ¿De qué se compone el diagrama de clases? Pues tú y yo ya sabemos que clases que modelen los datos de forma volátil dentro del sistema, ¿sí? ¿Qué necesita el Ujú. sistema? Teniendo en cuenta pues que a grandes rasgos es un sistema que se va a encargar de mostrarte requisitos y cumplimiento de requisitos para que un empleado migre de un país a otro y pueda trabajar con la empresa, ¿verdad? Ujú. Correspondientemente necesitamos unas clases pues que modelen los datos dentro de este flujo de programa y pues en eso por ejemplo está el empleado. Sí, que el empleado pues va a tener un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento, una nacionalidad, un pasaporte, una vigencia de un pasaporte, un teléfono, un correo, ¿sí? Se va a poder actualizar datos y se va a poder imprimir el resumen del empleado. Además, el empleado va a poder acceder a una notificación que va a tener un tipo, un mensaje y una fecha de envío, ¿sí? Y pues esta notificación va a tener también el método pues de enviar notificación. Además, eh, el empleado acude a cumplimiento de requisito, que sería la clase intermedia entre empleado y requisito, que pues en este caso cumplimiento de requisito lo que hace es manejar un objeto empleado, un objeto requisito y un estado de requisito, ¿sí? Aparte de eso, tiene una fecha de cumplimiento de requisito y tiene unas observaciones. ¿Qué significa esto? Cumplimiento de requisito es la clase volátil que se encarga de hacer que un empleado y un requisito pues básicamente se cumplan, ¿sí? Es decir, si te das cuenta, empleados son todos los datos personales de un empleado dentro del sistema. Requisito tiene un nombre de requisito, tiene una descripción, un país de destino y una fecha de actualización. Sí, aparte de eso, pues se va a poder modificar ese requisito. La clase que se encarga de hacer que un empleado se relacione con requisito es la de cumplimiento de requisito.
que lo que hace es relacionar un empleado puntual con un requisito puntual, ¿sí? Y le va a dar un estado: pendiente, aprobado, rechazado, ¿sí? Y además de eso le va a dar una fecha de cumplimiento, que va a ser la fecha en el que el estado se defina. Si es necesario, dentro del software se va a poder dar una observación para pues este cumplimiento de requisito. ¿Cuáles son los métodos que se pueden utilizar con este cumplimiento de requisito? Pues va a ser actualizar estado, registrar cumplimiento de requisito o agregar observación, ¿vale? Ujú. Además de eso, los requisitos se componen bueno, los países se componen de requisitos, ¿sí? Entonces, país y requisito lo que hace es relacionar un país con un requisito. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque pueden haber países que compartan requisitos, ¿sí? Entonces, de esta forma lo que hace pues, es hacer el sistema dinámico y escalable, ¿vale? El país que contiene, pues país tiene nombre y tiene una lista de requisitos, ¿sí? Esta lista de requisitos se puede modificar con los métodos de agregar requisito y actualizar requisito, ¿vale? ¿Qué ocurre con eso? Entonces, lo que hace básicamente es que los países, es que tú creas un requisito, por ejemplo, necesidad de visa de trabajo, por ejemplo, ¿listo? Entonces tú empiezas a mirar en Latinoamérica qué países tienen necesidad de visa de trabajo. No lo tengo presente, pero vamos a inventar los datos. Surinam tiene necesidad de visa de trabajo, ¿sí? Belice tiene necesidad de visa de trabajo. No sé, Costa Rica tiene necesidad de visa de trabajo. Entonces lo que tú haces es, por medio de la instancia de país para Costa Rica, Surinam y Belice, agregas el mismo requisito a la lista de los 3 países. De esta manera solo utilizas un requisito por país y no creas 3 instancias diferentes del requisito. ¿Sí me explico? Dime. Repíteme eso último, por favor. Ok, espera, abrimos una escalera. Atenta. Tenemos un requisito, ¿sí? Este requisito es visa trabajo, ¿vale? Tenemos, tenemos diferentes países. Acá, por ejemplo, vamos a tener a Surinam, luego vamos a tener a Belice, ¿sí? Luego vamos a tener a Costa Rica, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Estos países, para manejar los requisitos que tienen para poder ingresar como trabajador, todo esto se maneja dentro de una array list, ¿sí? Dentro de una lista de arreglos. Eso ya lo tenemos claro cómo funciona, ¿verdad? Es decir, que acá va a haber un requisito y luego va a haber un espacio, otro requisito, espacio, otro requisito, y va a ser una lista gigante de requisitos, ¿verdad? ¿Para qué se hace de esta manera? Porque es que cuando tú manejas esto de esta forma en listas, te basta tener un solo requisito visa trabajo para poderlo tener en las listas de los 3 países, ¿sí? Y de esa manera no tienes que instanciar un requisito 3 veces para poderlo tener en cada país. Es decir, te estás ahorrando memoria, tiempo de ejecución y demás cosas, ¿vale? Todo por una decisión de diseño. La decisión de diseño es que país se componga de requisito, ¿vale? Un ejemplo, necesitas tener seguridad social, un ejemplo, ¿sí? Seguridad social, ¿sí? Pero seguridad social solo la necesitas en Surinam y en Belice, entonces tú solo la agregas a las listas de Surinam y de Belice, ¿vale? Además, por ejemplo, necesitas tener un patrimonio de $90,000, por ejemplo, ¿sí? Para poder ingresar al país a trabajar. No sé, es un ejemplo de algún, ¿sí? Pues este requisito lo necesitan solo Belice y Costa Rica. Entonces, este requisito solo lo adjuntas a la lista de Belice y Costa Rica. ¿Sí se está entendiendo? Sí. De esta manera tú tienes solo 3 requisitos, pero estos 3 requisitos se comparten en 3 países diferentes. ¿Qué pasaría si no se trabajara así y lo tuvieses que relacionar uno a uno? Pues visa de trabajo tendría que tener una relación específica con Surinam, una relación específica con Belice y una relación específica con Costa Rica. 3 instancias de un mismo requisito, ¿lo ves? Seguridad social tendría que tener una relación específica con Surinam y otra con Belice, 2 instancias de un mismo objeto. Tener un patrimonio de $90,000 tendría que tener una relación específica con Costa Rica y con Belice, 2 instancias de un mismo objeto, ¿vale? De esta manera, ¿qué ocurre?
es solo un tipo de objeto que pertenece a múltiples listas. ¿Sí? Ajá. ¿Está claro? Vale, pues esa fue la decisión de diseño que tomé en ese momento. Ya no tengo nada más que explicarte acá, además ves de que el sistema Recurrent Travel lo que hace es tener básicamente, o sea, esta clase de acá, la que está grande, esta clase lo que hace es encargarse de ser como el centro principal en donde tú vas a hacer búsquedas sobre empleados y sobre países, ¿vale? Entonces, esta clase de sistema Requerime Travel, no sé cómo se pronuncia eso, pues precisamente va a tener unos métodos que van a hacer consultar requisitos, ¿sí? Entonces lo que te va a pedir va a ser una nacionalidad, un país de destino, ¿sí? Y te va a devolver una lista de requisitos, ¿sí? Además de eso te va a poder generar un reporte, es decir, un empleado, ¿sí? A partir de enviarle un empleado que lo busque en una lista de empleados por medio de un identificador, te va a generar un reporte, ¿sí? Posterior y también vas a poder agregar un empleado y agregar un país. Ahí puedes agregar si quieres métodos para actualizar. Regularmente no se agrega eliminar porque pues eliminar es lo mismo que actualizar algo vacío, ¿sí? Y en la persistencia de los programas, por temas de seguridad, por temas de datos, por temas de beneficio de datos, de manejo de datos, de habeas data y muchas cosas de pues regulaciones que hay detrás, los datos de los clientes no se borran, sino que se dejan congelados, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es raro que tú encuentres en un sistema de gestión, en un sistema de Custom Manager Relationship o en un sistema de lo que sea, métodos específicos para eliminar. Regularmente eliminar es tan solo dejar en blanco, ¿sí? Y si no es dejar en blanco, es congelar un dato y sacarlo de la base de datos principal y dejarlo en un dato congelado, ¿vale? Entonces ahí tú puedes decidir si quieres dejar actualizar, si quieres meterle a eliminar, si quieres... Yo lo dejé de esta manera porque realmente una vez que agregues un empleado, pues no va a ser necesario cómo cambiarle, o sea, sí vas a poder actualizar el empleado claramente. Desde la clase empleado tienes la oportunidad de actualizar datos, ¿sí? Y estos datos los vas a poder dejar en blanco para que deje de existir el empleado, ¿sí? Pero una vez que agregues un empleado desde la pantalla principal, tú no tienes que tocar nada de empleado ni nada de país, ¿sí? Desde la pantalla principal solo debes poder agregar y agregar país, ¿vale? Por eso mismo país puedes agregar requisito y actualizar requisito, y en empleado puedes actualizar datos o imprimir resumen, ¿vale? Lo que te digo, acá tú le puedes agregar lo que tú quieras de ahí para adelante, pero esto ya es una base muy concisa y creo que es una base ya bastante buena como para empezar el proceso de diseño, ¿ok? Ten en cuenta que estos diagramas regularmente lo que haces es hacer un modelo, mirar los nuevos requisitos del programa, mirar qué tan acertado fue el modelo, mejorarlo y así sucesivamente para hasta que ya encuentres una clase, un diagrama de clases final que ya tú dices, este es el diagrama de clases y ya puedas empezar a programar conforme a él, ¿vale? Listo. Posteriormente, ¿qué te pidieron? Pues dentro de la guía nos pidieron diagramas de caso de uso. Entonces, un diagrama de caso de uso, ¿qué es? Un diagrama de caso de uso es básicamente un tipo de diagrama que te ayuda a modelar las interacciones entre los clientes y, bueno, en este caso usuarios, o en este caso manipuladores, o servidores, o bots, o lo que sea, cualquier cosa que tenga una interacción con el sistema, te ayuda a modelar el diagrama de caso de uso, esta interacción con el sistema y la base de datos, o con el sistema y el cliente, o con el sistema y el servidor. Escucha, no se te escucha. No se te escucha. ¿No se me escucha? No se te escucha. ¿Ya se me escucha bien? Hola, 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 hola. Hola, Hola, ya. hola. ¿Ya? Ya ¿Hasta dónde me ajá. quedé? ¿Hasta dónde me quedé? ¿Qué fue lo último que te dije? Me ibas a empezar a explicar lo de casos de uso. Ok, entonces, retomando. Un diagrama de caso de uso sirve para modelar las interacciones entre cualquier actor que tenga que como que tenga una incisión en el sistema, que pueda modificar el sistema, que pueda modificar el flujo en el sistema, y cómo se ve esta incisión de este actor, que puede ser un bot, que puede ser un cliente, que puede ser un trabajador, que puede ser un servidor, que puede ser una señal, que puede ser una red, lo que sea que tenga incisión en el sistema, se puede verificar dentro de caso de uso. Eso se ve como un actor, ¿vale? Y el caso de uso lo que hace es modelar cómo se transforman los datos a partir de este uso, ¿sí? Y pues también todo respectivamente a la base de datos, a la visualización, a la interfaz, a lo que sea que necesites, ¿vale? Los diagramas de caso de uso son importantes porque conforme a los diagramas de caso de uso es que tú defines los diagramas de secuencia, ¿vale? Entonces,
Diagrama de caso de usos número 1. Salieron alrededor de 6 diagramas, lo que te comentaba. No te los hice aparte, pues porque no es necesario, lo puedes leer. Lo puedes leer todos en una sola página, porque pues se entiende que al tú tenerlos en cuadros son diagramas de caso de uso diferentes. Esto es por convención y por estándar UML se puede entregar así. Pero pues básicamente empezando por el primero, ingreso y actualización de información de empleado. ¿Cómo se comporta el sistema cuando tú quieres ingresar y o actualizar la información del empleado? Entonces hay un empleado, ¿sí?, encargado de el tema de la movilidad de empleados dentro de la empresa, ¿sí? O sea, alguien que se encarga de manejar el sistema. Entonces ese empleado llega y ingresa la información del usuario, ¿sí? Esa información del usuario necesariamente te va a llevar a un formulario de registro, ¿sí? Sin embargo, puede que incluya la opción de modificar datos si el usuario ya existe, ¿vale? Sin embargo, modificar datos también implementa que sea por medio de un formulario de registro. Entonces, de esta forma, el formulario del registro lo que hace, pues, es implementar obligatoriamente un guardado de datos que se referencia a la base de datos, ¿ok? Ese es el flujo y el caso de uso dentro del sistema cuando tú quieres ingresar y actualizar la información de un empleado, ¿vale? Posteriormente, consulta de requisitos migratorios y laborales. Sí, entonces ya tenemos uno, que es ingresar y actualizar información de empleados. Luego, consulta de requisitos migratorios y laborales. Entonces, empleado encargado de la movilidad ingresa la nacionalidad del empleado, ¿sí? Y esta nacionalidad, ¿en qué va a inferir? Pues va a inferir en la consulta de unos requisitos, o la nacionalidad del destino, ¿sí? Va a inferir en la consulta de unos requisitos. Y esto va a extender sí o sí un request a la base de datos, es decir, como una solicitud en donde le vas a preguntar a la base de datos cuáles son los requisitos para poder ir a ese país, ¿sí? Y la base de datos puede, ¿sí?, es decir, puede que existan requisitos para ese país como puede que no existan. Entonces la base de datos puede retornar una consulta que puede que llegue el empleador que fue el que quiso hacer la consulta de registros migratorios y laborales, ¿vale? Posteriormente, acá me di cuenta de que hay algo, y es que estos diagramas, o sea, estos elipses de acá, se comieron la palabra completa. Entonces voy a hacer una cosa, espera. Draw view, pero eso está escrito en el diagrama. Entonces si tú lo abres desde el coso haces más grandecito el elipse, se va a ver bien. Lo que yo hice fue, como no los podía abrir, pues no, yo los abría y me salía en PDF. Entonces lo que yo hice fue coger así como los que tenías en el documento, y sí, ahí me quedaban. Ok, entiendo. Mira, si lo ves, es que acá sí se veía completo y yo pensé que se iba a salir así. ¿Lo ves? Acá sí se, por ejemplo, actualizar requisitos por país. Este es el de caso de usos 2, ya lo explicamos si quieres de acá. Voy a abrir mientras tanto el segundo. Open from Google Drive. Este es el caso de usos 2, tengo que abrir el caso de uso 1. Open this window. Me va a cerrar ese si me cerró este. Bueno, entonces lo que estábamos, ¿sí? Ingresar información del empleado. ¿Sí ves que acá sí se ve completo? Sí. Vale. Entonces ingresar información del empleado incluye modificar datos, que al mismo tiempo extiende el formulario de registro, o ingresar información de un nuevo empleado extiende directamente un formulario de registro. Ese formulario de registro extiende un request a la base de datos que va a hacer guardar cambios, que se va a referir directamente a la base de datos, ¿no? Consultar requisitos migratorios y laborales. Un empleado de movilidad ingresa la nacionalidad del empleado y el país de destino. Esto implica una consulta de requisitos que implica una solicitud a base de datos. Esta solicitud a base de datos puede devolver la consulta si esta consulta se le puede entregar al empleado de movilidad, ¿vale? Generación de reportes del estado de trámite. Entonces, el empleado de movilidad puede generar reportes de estado de trámites, los cuales obligatoriamente van a tener que ser ingresados por un identificador de empleados. Es decir, para generar un reporte del estado de los trámites de un empleado necesitas saber de qué empleado te vas a referir. Entonces obligatoriamente el empleado de movilidad debe ingresar el identificador del empleado que quiere consultar, ¿sí? Esto va a Pero mira, dime. Mira que esa parte, porque, o sea, digamos que uno revisa, lo único que da el sistema es cuando se va a vencer el pasaporte, pero el resto uno revisa
por ejemplo, qué trámites se requieren para viajar a tal país, pero no como tal que el empleado, que miremos que el empleado lleve como o sea, como que en el sistema se lleve el registro de lo que se ha hecho con el empleado. Ok, entiendo tu punto, pero, o sea, si te das cuenta es casi que la misma interacción. Ujú, Es decir, tú agregas un nuevo empleado al sistema, ¿sí? sí. Tú quieres hacer la consulta de requisitos migratorios y laborales para ese empleado. Ingresas la nacionalidad del empleado, es decir, el empleado se puede llamar Flor, Juan, José, David, Miguel, lo que sea, ¿sí? Es irrelevante el nombre del empleado. Lo interesante del Ujú, empleado es la nacionalidad, porque en la consulta de sí. requisitos lo que te va a pedir es de dónde viene, de Colombia, para dónde va, para Honduras, y lo que hace esto es consultar a la base de datos y te va a retornar los requisitos para migrar, ¿sí? Ujú, ujú, Y dentro de la generación del reporte, entonces, ¿qué es? Generar reporte de estado de trámites. Como tú ya ingresaste un empleado, es decir, como ya existe el empleado Juan, Flor, Miguel, con el índice, con la clave primaria, como lo quieras ver, ese identificador, si tú quieres ver los estados laborales, los estados migratorios, los estados de los trámites, eh, tú lo vas a poder ver directamente por la nacionalidad. Sí, o sea, ahí la llave primaria claramente va a ser el identificador de empleado, ¿sí? Pero lo importante en el flujo de datos va a ser la nacionalidad. ¿Por qué? Porque es que a ti te van a aparecer los datos de tu empleado. Te van a decir, bueno, la empleada Flor de Colombia quiere migrar a Honduras, ¿sí? Entonces está en el proceso de migrar a Honduras. Y lo que tú haces es decir, bueno, vamos a regenerar un reporte del estado de los trámites. Entonces ingresas el identificador, entonces la empleada Flor, ya sea por nombre o ya sea por un número, ya sea por un índice automático que se crea en la base de datos, tú buscas, eso, imagina que eso en sistema se puede ver como una lista, ¿sí? Se puede ver como una lista desplegable así, ¿sí? En donde se te va a desplegar Flor, ¿sí? Juan, Mario, Miguel, José, ¿sí? Y tú cuando le ujú. des clic a Flor, se te va a abrir otra ventana en donde va a decir Flor, Colombia a Honduras, requisitos, FUA, pum, 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 ¿vale? Ujú. Esto lo podrías modificar. De hecho, si tú dices que, o sea, si tú dices que no es necesario generar reportes, lo podrías eliminar fácilmente, la verdad. O sea, este diagrama sobraría Eh, en ese caso. Sí, porque no le estamos haciendo como una actualización de trámites a cada empleado realmente. Ok, vale. Pues entonces en ese caso también tocaría modificar el tema de las notificaciones del diagrama de clases. Sí, porque es que Ah, yo lo intuí por la guía, porque la guía decía que ustedes querían poder... eh, era una parte de la guía 1. Espera que por acá la debo tener. Mírala acá. Entonces, ahora dejemos que se abra un momentico. Ahí está. Era como por acá. Planteamiento del problema. Míralo, acá está. Identificar y documentar los requisitos migratorios y laborales específicos para cada país involucrado en el sistema con el fin de asegurar la precisión de la información. Implementar una base de datos centralizada que permita almacenar y actualizar de manera ágil los requisitos de trámites migratorios y laborales adaptándose a posibles cambios normativos. Además, diseñar una interfaz de usuario que permita a los usuarios ingresar nacionalidad de trabajador y país destino para generar automáticamente la información necesaria. Integrar mecanismos de validación y control de calidad de la información para asegurar que los datos sobre los requisitos sean confiables y cumplan con las normativas vigentes de cada país. Desarrollar funcionalidades que permitan generar reportes personalizados sobre el estado de los trámites de cada empleado con el objetivo de mejorar la toma de decisiones y la gestión operativa dentro de la empresa. Establecer un módulo de alertas y notificaciones automáticas que informe sobre la vigencia de pasaportes para evitar el vencimiento y facilitar la gestión proactiva de los trámites necesarios.
Diseñar la arquitectura del software de manera escalable, permitiendo la incorporación de nuevos países y nacionalidades sin afectar la operatividad ni el rendimiento del sistema. Evaluar la efectividad del sistema de información mediante pruebas pilotos y retroalimentación de los usuarios con el fin de identificar áreas de mejora y garantizar su funcionamiento óptimo. Sí, lo que pasa es que no se vincula como tal lo del tema de los trámites con el empleado como tal. Lo de la inclusión del empleado es más que todo para saber que, para dar como eh, la, como la alerta de que se va a vencer el pasaporte. Mi Flor, desarrollar funcionalidades que permitan generar reportes personalizados sobre el estado de los trámites de cada empleado, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones y la gestión operativa dentro de la empresa. Desarrollar funcionalidades que permitan generar reportes. Ah, bueno. A ver, yo entiendo lo que pasó acá. A veces puede que uno tenga una idea puntual sobre el software y puede que pues al momento de trabajar con otras personas también se implementen otras ideas y como que se pierde un poquito como el flujo que tú tenías pensado, ¿sí? No pasa nada. Ahí el verdadero problema es que esta guía ya la entregaste, ¿sí? Y si tú no cumples con lo que hiciste con estos requisitos de objetivos específicos, te clavan porque ya esto ya está escrito, ¿sí? Esto es como si ya se lo hubieses entregado al cliente, ¿sí? Sí. Si tú al cliente le dices, te voy a entregar esto, le tienes que entregar eso porque el contrato funciona de esa manera, ¿vale? Entonces, digamos, o sea, yo no había caído en cuenta de que tú no lo querías de esa forma, ¿sí? O sea, yo hice lo que la guía decía. Sí, claro. ¿Vale? De todas maneras, no te rayes que eso no es difícil de hacer. Sí, o sea, los chicos de tu grupo que ya saben usar Spring Boot y eso, yo creo que no les cuesta nada hacer el microservicio que haga ahí la gestión de eso. ¿Vale? Ok, entonces íbamos en... Ah, bueno, diagramas de caso de uso. Pues entonces ya vimos que estos diagramas de caso de uso, según el documento de la guía 1, si eran necesarios, ¿vale? En el caso, lo que podrías hacer es de pronto intentar hablar con el profe y decirle, pero me dices que el man es muy estricto, entonces no sé qué tan viable sea. Pero sería decirle... No, me toca hablar con los muchachos y comentarles eso. Bueno, pues eso, ¿vale? Entonces, este sería los primeros 3 casos de uso, que son generación de reportes de trámites. No me gusta para nada el zoom del gestor. Bueno, generación de reportes de trámites, consulta de requisitos migratorios y ingreso y actualización de información de empleado. Además de eso, hay otros diagramas de caso de uso, los cuales son los de la segunda parte, que son otros 3 diagramas de caso de uso, que serían impresión de información de empleado, que es básicamente la segunda parte de generar reportes, ¿sí? Que es donde un empleado de movilidad quiere saber el estado, bueno, quiere imprimir un reporte del empleado, entonces imprime la información del empleado, extiende, ingresar el identificador del empleado, que hace la consulta a la base de datos, que puede retornar la consulta y que luego se imprime, ¿vale? Que se imprima, eso es una bobadita porque eso es un método de Java para convertir todo el XML a PDF y eso te lo imprime, ¿vale? Entonces, quien dice que lo imprima es devolver un PDF un PDF con la orden de que se mande impresión para que pues el empleado de movilidad solo le dé un clic y se imprima, ¿vale? Luego está actualización y agregación de requisitos por país, que entonces es cuando el empleado de movilidad actualiza requisitos por país, que sí o sí extiende, mostrar la lista de países disponibles en donde tú puedes modificar un requisito por país existente, eliminar un requisito o agregar un nuevo país con requisito, ¿sí? Esto puede haber una inclusión con alguna de estas 3, es decir, alguna de estas 3 se puede usar o no, ¿vale? Y esto pues posteriormente tendría su correspondiente relación directamente con la base de datos, ¿sí? Que la base de datos, ¿qué es lo que haría? Directamente devuelve un mensaje de éxito en la operación, ¿vale? Nada más. Y por último, la gestión de alertas y notificaciones, que es cuando el sistema, ¿sí?, hace un proceso programado de revisión de vigencia de los documentos de los empleados, que es por ejemplo lo que tú decías de lo del pasaporte, ¿sí? Y esto extiende pues un request a la base de datos que te debe devolver los documentos próximos a vencer, que eso es un identificador en la base de datos con un datetime, que tú dentro del backend haces if datetime mayor que tal, entonces ahí ya te va a devolver el método para hacer la gestión de la notificación.
y haces pues la notificación al empleado del trámite o notificar al encargado de la movilidad, ¿sí? Tú puedes decir, o sea, sí o sí, cuando el proceso de revisión de vigencia de los documentos, ¿qué es lo que va a hacer? Luego va a hacer el request a la base de datos para revisar los documentos que están próximos a vencer. Obligatoriamente notifica al empleado del trámite y pues ustedes pueden decidir si quieres notificar al empleado de la movilidad, ¿vale? Ujú. Y no sería más. Estos son los diagramas de caso de uso. Correspondientemente, pues debía haber un diagrama de secuencia que representara los diagramas de caso de uso principal desde pues el punto de vista de flujo de datos. ¿Cuáles son estos? Pues las consultas y actualizaciones de datos funcionan bajo la misma secuencia. ¿Qué significa? Un usuario crea un callback, es decir, inicia una consulta, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que va a retornar un ingreso de datos a la interfaz de sistema. El interfaz de sistema va a generar una solicitud que va a ir al controlador de la consulta. Este controlador de la consulta genera un dispatch que va a hacer una consulta o actualización a la DB, a la base de datos, ¿sí? Y esta base de datos retorna los resultados, ¿sí? Que al mismo tiempo es un dispatch que entre el controlador y la interfaz que va a mostrar los resultados retornados al usuario directamente, ¿vale? Ujú. Luego hay una generación de reportes y documentos y estados de trámites. ¿Qué significa esto? Básicamente, la generación de documentos, reportes y estados de trámites funciona bajo la misma lógica. ¿Qué es eso? Hay un gestor de recursos humanos que es básicamente el empleado encargado de la movilidad que hace un dispatch en donde inicia la generación de un reporte. Esa generación de un reporte genera una interfaz en el sistema que directamente te va a retornar pues ese mismo reporte. ¿Cómo funciona? Pues ingresa el identificador, este identificador desde la interfaz del sistema hasta el controlador de reporte envía una solicitud, esta solicitud hace el dispatch hasta la base de datos en donde va a consultar la DB, ¿sí? Y se va a retornar el estado del trámite. Luego este estado de trámite se ve como un callback en donde se va a mostrar el reporte, se visualiza o se descarga y se retorna la operación de que se visualizó o se descargó el reporte, ¿vale? Ujú. Luego, pues el último diagrama de secuencia importante en el sistema, pues es el de sistema de alertas y notificaciones, en donde un sistema de alertas, en donde un sistema de programación de alertas hace un dispatch a la base de datos directamente en donde solicita la vigencia de los documentos, ¿sí? Esto pues va a retornar una notificación en donde se va a retornar las fechas de vencimiento, se genera la notificación entre la base de datos y el controlador de notificaciones. Si el controlador de notificaciones genera el dispatch al empleado de recursos humanos y se visualiza la notificación. Luego visualiza la notificación, se retorna y se guarda el registro de la notificación, ¿vale? Ujú. Estos serían todos los diagramas de secuencia. Por último, de los diagramas que se hicieron en Drawio está el diagrama de colaboración. ¿Qué es un diagrama de colaboración? Pues un diagrama de colaboración a muy grandes rasgos es... espera porque perdí acá está. Un diagrama de colaboración a muy grandes rasgos es los componentes del sistema, cómo se comportan entre sí, ¿vale? Entonces, hay dos tipos de interfaces, que es la interfaz del sistema y la interfaz de resultados. En una consultas, en otra te devuelve resultados. Si buscas el estado de un trámite, va a salir en la interfaz de resultados. Pero la acción de buscar el estado del trámite se hace desde la interfaz del sistema, ¿vale? Entonces, el usuario interactúa con la interfaz del sistema para iniciar las consultas o las modificaciones. La interfaz del sistema envía la información del controlador a la consulta, ¿sí? Entonces, la interfaz del sistema envía la información al controlador de consulta. El controlador de consulta realiza consultas a la base de datos usando los parámetros proporcionados. La base de datos recibe el request, responde de nuevo al controlador y el controlador envía los datos a la interfaz de resultados. Y por último, la interfaz de resultados envía, pues muestra el output al usuario, ¿vale? Ese es el diagrama de colaboración, así es como colaboran todos los componentes del sistema para cumplir con todos los casos de uso que modelamos, ¿vale? Ujú. Posteriormente, y el último diagrama que te piden es el diagrama de modelo entidad-relación, ¿vale? Pero te piden dos tipos de modelo entidad-relación. Ambos tipos de modelos son acertados, ¿sí? Es decir, ambos existen, ambos funcionan y ambos se hacen. Que es el modelo lógico, que es el que se hace con bolitas, rectángulos y rombos, ¿sí? Lo dije al revés, pero pues el modelo lógico, que son relaciones así, en donde uno se relaciona, esto es un atributo y esto por ejemplo es una relación, ¿sí? Entonces entre una relación y otro atributo hay otro rombo, ¿sí? Y entre otro rombo y otra entidad, que creo que la entidad era un círculo, era una elipse, no, estoy equivocado.
Eh, Atenta. El diagrama lógico básicamente utiliza una notación específica. ¿Sí? Esta notación específica, ¿cuál es? Pues tú vas a usar... no puedo borrarlo. Ya. Tú vas a usar figuritas para representar las entidades. Entonces, un rectángulo es una entidad. ¿Sí? Entonces la entidad solo le vas a incluir el nombre. Si tú quieres agregarle un atributo a la entidad, lo vas a hacer por medio de las elipses. ¿Sí? Entonces esto es atributo 1. ¿Sí? Y pues cada elipse va a representar un tipo de atributo. Esto va a ser atributo 2. Y esto puede ser atributo 3. ¿Vale? Estos atributos tienen relaciones pues directas con la entidad. Entonces pues estos atributos se relacionan de una forma bidireccional. Un atributo pertenece únicamente a una entidad, ¿vale? Y pues básicamente el modelo lógico funciona de esta manera. Un modelo lógico hecho a mano, ¿no? El modelo del data modeler es diferente, pero ya lo vamos a ver. Entonces la entidad tiene atributos, ¿sí? Una entidad puede tener relaciones con otra entidad que también tenga atributos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagina que acá hay otra entidad que también tiene atributos, ¿sí? Y que digamos que vamos a correr hacia arriba, pues para que haya una diferencia entre la entidad de arriba y la entidad de abajo. Y pues esta entidad que también tiene atributos se relaciona con otra entidad por medio de los rombos. ¿Los rombos qué son? Pues los rombos son una pequeña descripción de la relación, ¿sí? De la relación y de la cardinalidad. Entonces tú lo que haces es relacionar el rombo con la entidad, ¿sí? Y tú puedes decir acá, entonces, por ejemplo, no sé qué se me ocurre, una entidad de usuario, ¿sí? Que sería esta de acá, incluye, se podría decir, creo que lo escribo mal, incluye, ¿sí? Entonces una entidad usuario incluye una entidad tarjeta. Y la relación es que un usuario puede tener muchas tarjetas, ¿sí? Pero una tarjeta solo pertenece a un usuario, ¿sí? Y eso sería un diagrama lógico de relación. Esto se llama modelo. Esto no es diagrama, esto es modelo. Modelo entidad relación. Y el modelo entidad relación es el lógico. Se hace de esta forma. Si tú lo buscas, si tú haces modelo entidad relación, ambos se realizan. Uno regularmente, o sea, a ti te piden regularmente aprender este modelo entidad relación. Míralo, acá está. Este es, por ejemplo, el modelo entidad relación. Si es que el rectangulito es la relación, entonces facultad pertenece a un docente, pertenece a una facultad. Muchos docentes pertenecen a una sola facultad. Y una facultad puede contener muchos docentes, ¿sí? Una facultad tiene un número, una locación, un nombre. ¿Sí lo ves? ¿Sí se ve bien ahí? Sí. Míralo ahí. Entonces, el rombo lo que significa pues es la relación en todos los casos. Los circulitos son los atributos y los cuadrados son las entidades. Entonces, facultad tiene atributo número, ubicación y docente. Y nombre, perdón, ¿sí? Facultad tiene una relación en donde un docente pertenece a una facultad, en donde muchos docentes pueden pertenecer a una facultad, ¿sí? Y un decano dirige una facultad, una relación 1 a 1, donde un decano tiene una cédula, un apellido, un nombre y un celular, ¿sí? Correspondientemente, existe una entidad alumno que tiene un nombre, un apellido, un número de identificación y una dirección, en donde, digamos, esta relación de acá, por ejemplo, es una relación de muchos a muchos. Esto tendría que romperse con una tabla de rompimiento. Esto por temas de integridad de la información. Entonces, muchos estudiantes pueden escribir muchas asignaturas, ¿sí? Y muchas asignaturas pueden ser escritas por muchos estudiantes. Entonces, una asignatura se compone de un código, de créditos y de nombre. Y una asignatura es dictada por uno o muchos profesores. Esto es una relación de muchos a muchos también. Esto tiene que ser rompido, esto tiene que hablar una tabla de rompimiento de por medio. Eso es teoría de base de datos, ¿vale? Pero pues este es básicamente el diagrama relacional, el modelo entidad-relación, ¿sí? Cuando tú ya buscas diagrama, entidad-relación, tú lo que ya estás esperando es el diagrama con las tablas
y con los tipos de datos especificados, tal como lo ves acá. Open Imagine on New Tab. ¿Lo ves? Esto ya es un diagrama entidad-relación. ¿Sí? ¿De qué se compone un diagrama entidad-relación? Pues un diagrama entidad-relación correspondientemente también se compone de entidades, sin embargo son entidades organizadas de forma diferente. ¿Qué tiene básicamente? Pues una entidad tiene un nombre, ¿sí? Entidad, ¿vale? Aparte de eso, una entidad tiene una primary key, ¿sí? Que es como la que se encarga de ser el identificador único de la entidad. Luego tiene atributos, ¿sí? Puede tener n atributos, según lo que tú necesites. Y luego puede que tenga llaves forenes, ¿vale? ¿Qué significa esto? Entonces, una entidad, imagina que esta es la entidad de estudiantes, ¿sí? Entonces esta primary key tiene que ser estudiante ID. Y esta es la entidad asignatura. Y la foreign key de asignatura pues es el estudiante ID que está inscrito en la asignatura. Entonces esto se relaciona por medio de la foreign key, ¿vale? ¿Cómo sería la relación de esto? Pues sería una relación de estudiante-asignatura, es decir, de muchos a muchos, ¿vale? Entonces acá tú tendrías que hacer una tabla de rompimiento en donde se conoce esta primary key con esta primary key y ya no va a haber la duplicidad de los datos, ¿vale? Pero pues eso no es, eso ya pues es teoría, eso no te lo puedo dictar ahora porque se demora mucho. Entonces, luego de tener las entidades, básicamente tú lo que te encargas de hacer es que por medio de la modelación de los datos, tú ya tienes todas las primary keys y ya tienes todos los atributos y todas las foreign keys. Cuestión que tú vas a tener n cantidad de entidades y las vas a poder relacionar por medio de relaciones de muchos a muchos, de uno a uno, de uno inclusivo, de muchos inclusivos, de vacío a vacío, de composición, de agregación, de n cantidad de relaciones que hay entre bases de datos, ¿vale? Entonces, la herramienta esta que te recomendó tu profesor, que no sé por qué les hizo hacer eso en eso, se llama Data Modeler, ¿sí? Es de la empresa Oracle, ¿sí? Y esto se usa pues porque Data Modeler imagina que como el programa en donde tú diseñas la base de datos utilizando pues los estándares de ese programa, y tú ya puedes exportar la base de datos tanto como en SQL, como en modelo, como en diagrama, como en documentación, solo diseñando un diagrama lógico, ¿sí? Entonces, este diagrama amarillo que tú ves acá se diseñó a partir de este diagrama azul que tú ves acá, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues tú primero que nada abres el diagrama lógico, ¿sí? Le das en la parte superior izquierda del Data Modeler había una ventanita, un recuadro con un fondo azul y gris, que era un iconito chiquito. Pues ese iconito es el que se encarga de crear una nueva entidad, ¿sí? Y una nueva entidad te abre un formulario en donde tú vas a ingresar todos los atributos de la entidad. Aparte de eso vas a ingresar todo el tipo de dato de la entidad, la longitud del tipo de dato de la entidad, si puede ser nulo, si puede estar vacío, si puede recibirse duplicado, en donde identificabas la primary key de la entidad, en donde no me acuerdo qué más se podía hacer. Bueno, también podías relacionar si era un atributo de dominio, si era un atributo de rompimiento. Habían como todas las cosas para que tú hicieras el diagrama, lo que regularmente haces a mano, diseñando y identificando los errores y las cosas que tú estás haciendo pues para modelar bien la base de datos. Pues esto te lo abría en un formulario y tú le tenías que botar todos los datos directamente, ¿sí? Cuando le botabas todos estos datos directamente, lo que se causaba es que pues se abría este diagrama lógico. Este diagrama lógico por detrás tenía todos los datos que tú ves acá. Es decir, a mí me tocó a mano ingresar que empleado ID es tipo number. Bueno, algo importante que tienes que saber es que las primary keys son UUID. ¿Qué es UUID? Pues es Unique Unidentifier ID, ¿sí? Que es como... Eso es espera, que yo creo que acá podemos buscar una. Eso es un serial de números y letras que te genera una clave larguísima, casi que imposible de romper, pues con la tecnología que hay hoy en día. Y se utiliza un montón pues cuando es necesario pues crear identificaciones únicas. Eso se utiliza por medio de algoritmos, creo que es una encriptación AES o RSA, sí creo que es RSA.
Y es lo que te digo, un serial. Entonces los primeros cuatro pares de números y de letras son la máscara, luego eso se mezcla con la fecha, luego con la hora y te bota un serial de números así. Esto básicamente son 36 caracteres y tú lo puedes decidir si quieres que sea solo numérico o solo o alfanumérico, ¿vale? En este caso lo dejé solo numérico, pero si quieres lo puedes modificar a que sea alfanumérico, ¿vale? Ujú. Y pues este es todo el diagrama de entidad-relación, no hay mucho que explicar. Una entidad de empleado, pues todo lo que se vaya a la base de datos va a ser el ID del empleado, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el pasaporte, la vigencia de pasaporte, el teléfono, el correo. Además, este empleado va a tener una primary key con el empleado ID, ¿sí? Luego hay una notificación que tiene como primary key la notificación ID, el tipo de notificación, el mensaje, la fecha en la que se envió, tiene el ID de empleado y la foreign key pues del empleado ID, ¿vale? Entonces acá ya te puedes dar cuenta de que hay una foreign key, que es una llave foránea entre empleado y notificación, ¿ok? Ujú. Posteriormente hay una relación también de uno a muchos entre empleado y el cumplimiento de requisito. El cumplimiento de requisito tiene un ID, ¿sí? Para que un requisito se cumpla tiene que haber pues un empleado que cumpla ese requisito, tiene que haber un requisito que pueda ser cumplido por un empleado, tiene que haber un estado, es decir, si se cumplió o no se cumplió el requisito, tiene que haber una fecha de cumplimiento, o sea, es decir, en la que se rechaza, en la que queda pendiente o en la que se acepta. ¿No me escuchas? Hola, 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 Flor. El internet. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchas? Sí. Vale. ¿Dónde me quedé? ¿Sabes en dónde me quedé? Mm, eh, 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 eh. Estabas hablando de las notificaciones. Ok, entonces, bueno, retomemos. Básicamente te expliqué, o sea, te alcancé a explicar ese cumplimiento requisito que es, eh, pues, la relación en donde como que todo lo importante pasa, ¿no? Pero pues retomemos desde notificación. Ya sabíamos que empleado entonces tenía unos atributos específicos, que es el ID, que es único, pues identificador, que tiene nombre, apellido, fecha de nacimiento, tiene nacionalidad, pasaporte, tiene una vigencia de un pasaporte, tiene el teléfono, tiene correo, ¿sí? Y que la primary key de esta entidad de empleado pues va a ser el ID de empleado, ¿vale? Hay una relación Ujú. entre empleado y notificación, es decir, un empleado puede tener muchas notificaciones, pero una notificación puede pertenecer solo a un empleado, ¿vale? Es en donde pues notificación tiene los atributos del ID de notificación, ¿sí? ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? Sí, sí, sí. Vale. Entonces, en donde notificación tiene la ID de notificación, tiene el tipo de notificación, ¿sí? Tiene un mensaje que sería lo que tiene como tal la notificación, el contenido de la notificación. Tiene una fecha de envío para registro, tiene el ID del empleado al que se le envió la notificación y pues la foreign key que indica la relación entre la notificación y empleado, ¿sí? Empleado también tiene una relación de uno a muchos con el cumplimiento de requisito, en donde el cumplimiento de requisito se conforma básicamente de que hay un empleado, es decir, una foreign key de un empleado ID que pueda cumplir eh, un requisito dado, ¿sí? Y un requisito que tenga un ID con el requisito que pueda ser cumplido por un empleado dado, ¿vale? Entonces el cumplimiento de requisito básicamente tiene un ID que sería como si fuese la solicitud, tiene un empleado ID que es el empleado que está cumpliendo el requisito,
tiene un requisito ID, que es el requisito que está siendo cumplido por el empleado, tiene el estado, que puede ser el estado de cumplimiento, el estado de rechazo o el estado de pendiente, tiene la fecha de cumplimiento, tiene unas observaciones, que es literalmente puede ser un espacio de texto en donde se agregue las observaciones que quieras bueno, pues respecto al empleado, al cumplimiento de requisito, ¿sí? Y pues tiene la creación de las foreign keys dentro de la tabla, ¿no? Además de eso, también pues existe la tabla requisito, en donde un requisito puede relacionarse con múltiples cumplimientos de requisito, pero un cumplimiento de requisito puede contener solo un requisito, ¿vale? Este requisito pues tiene un ID, tiene un nombre de requisito, tiene una descripción del requisito, tiene una fecha de actualización, es decir, en caso de que lo actualices, que se guarde la fecha en la que se actualizó, y tiene un país ID, es decir, el país al que pertenece este requisito. Si te das cuenta, pues en este caso tiene una foreign key, que sería tiene dos, tiene una primary key, que sería el requisito ID, y tiene una foreign key, que sería país ID, ¿ok? El requisito se relaciona de uno a muchos con país, en donde país ID, en donde país pues tiene una primary key, que es país ID, tiene un atributo que es nombre de país, y tiene una foreign key, que sería requisito, ¿vale? Esa sería la base de datos del software que ustedes quieren, ¿ok? Y no sería más, mi Flor, eso era todo el trabajo. La verdad es que pensé que era más corto, por eso me tardé tanto entre el viernes y hoy, y porque han sido días larguísimos, he estado muy ocupado, pero la logramos, ¿vale? Te lo logré entregar con todo. Muchas gracias, mijo. Vale, mi Flor. ¿Tienes alguna duda con algo? ¿Te puedo ayudar en algo más? No, de eso no. Ok. Entonces ya pues no No. sería más. Si te das cuenta, el último punto era entregar el modelo lógico y el modelo relacional. ¿Ok? Cualquier cosa ahí de pronto te molesto. Dale, yo estoy pendiente, Flor. Dale, mi Bueno, Flor. gracias. No sería más. Bueno. Quedó el video en 56 minutos, nos quedó una horita. Entonces yo creo que te lo subo al YouTube para que lo busques. ¿Sí? Ok, o sea, pero me envías el link. Sí, en la playlist de siempre, la que siempre hemos trabajado, la de las clases. Bueno, listo, vale. Vale, mi Flor. Entonces eso. Bueno, gracias, mijo. Bien. Dale, pues ¿Lo no subes sería ahorita? más. Sí, dame un break, te lo subo entonces ahorita. Bueno, vale, muchas gracias. Vale, mi Flor. Ten buena noche, ten Bueno, buen resto de día. Que te vaya muy igualmente. bien. Estamos hablando cualquier Bueno. cosa. Bye bye. Ajá.